Muy buenas noches y sean todos bienvenidos, amigos televidentes, a esta nueva emisión de 8 en punto. Esta noche vamos a estar abordando diferentes temáticas de las cuales ciertamente usted ya ha tenido conocimiento en las diferentes redes sociales. Esta noche vamos a estar hablando sobre las posibles vías de solución ante las diferencias entre la Corte Suprema de Justicia, muy puntualmente la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Vamos a estar conversando sobre la institucionalidad de nuestro país y por supuesto el ambiente caldeado que se vive hoy por hoy en Venezuela, luego de los comicios electorales, la elección hoy por hoy del presidente electo que el organismo legislativo por supuesto va a oficializar a finales de esta semana, y las críticas de un nuevo conteo luego de estos comicios electorales. Parte por supuesto de los temas que vamos a estar abordando esta noche. Para hacerlo con mucho gusto le damos la bienvenida a la diputada Margarita Escobar, no solamente diputada de Arena, sino que ex viceministra para los salvadoreños en el exterior. Licenciada Escobar, un placer tenerla acá. El gusto es mío, Sergio. Buenas noches, gracias por esta invitación. Muy buenas noches, estimados amigos televidentes de este programa tan informativo y tan visto por todos los salvadoreños. Gracias. Gracias a usted por tomarnos en cuenta y por supuesto hacernos parte de su agenda. También nos va a estar acompañando vía microondas más adelante el doctor Rafael Ernesto Goches, analista que usted por supuesto lo conoce muy bien. También una llamada telefónica con el diputado Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático, que ha articulado un par de propuestas precisamente para salir adelante sobre el tema institucional en nuestro país. Saludamos antes de iniciar esta entrevista a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista con el primer tema que ya hemos adelantado, y es hoy por hoy articular posibles soluciones a el conflicto que ha estado manteniendo en una forma sostenible en el tiempo, diputada Escobar, por las constantes resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Inicio con usted puntualmente preguntándole: ¿qué piensa usted hacia dónde va la institucionalidad de nuestro país? ¿Cuáles podrían ser, además del fiel cumplimiento irrestricto a las diferentes resoluciones y a la legislación vigente aplicable a la materia, una de las tantas soluciones para terminar de una vez por todas este conflicto que se vive? Yo creo que cuando uno ve lo que está sucediendo en ese querido país del sur, Venezuela, uno debe de preguntarse si El Salvador, si algún país hermano debe de construir mecanismos de diálogo y de entendimiento o construir escenarios que confrontan a los pueblos. Y la respuesta es clarísima: se debe de tener mecanismos que propicien la justicia, la democracia, la certeza jurídica, la certeza en la vida de las personas. Y ahí es donde nosotros vemos, y la gente, todos podemos ver con claridad, la importancia de tener instituciones fuertes, instituciones democráticas, instituciones independientes, instituciones que resuelvan los problemas o cualquier crisis que se pueda presentar en el devenir histórico de cualquier país del mundo. Por eso en El Salvador, Arena ha luchado tanto por la institucionalidad democrática del país. Por eso este último episodio de confrontación entre la Asamblea Legislativa, propiciado por el bloque de partidos liderado por el FMLN, Gana, contra la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, fue un terrible golpe, durísimo golpe a la institucionalidad democrática de El Salvador y por ende a la convivencia en armonía que un pueblo debe buscar y que busca a través de un pacto de nación que se llama la Constitución de la República. Ese es el pacto bajo el cual todo un pueblo, toda una república y un país nos autorregulamos para vivir en armonía, para vivir en libertad, para entender que mis derechos terminan donde comienzan los del prójimo, para entender que si hay conflictos, existen instituciones que puedan resolverlos incuestionablemente. Y por eso es que el pueblo salvadoreño rechazó tanto ese conflicto,
que produjo el FMLN y el bloque contra la Sala de lo Constitucional. Nos llevó inclusive a escenarios de autodemanda internacional, a un ente, a un organismo que no era competente, como era la Corte Centroamericana de Justicia. Para Arena, dada la importancia que se demuestra de tener instituciones democráticas fuertes e independientes, este nuevo potencial de conflicto por la elección de la Corte de Cuentas representaría un debilitamiento más. Nosotros propusimos desde la semana pasada que se instalase de inmediato la subcomisión de la Comisión Política para darle de inmediato cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y elegir al magistrado presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Propusimos que si era necesario y que esto tiene que ser de conformidad a los 4 parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional y que si es necesario profundizar para que esto nunca más vuelva a suceder, que lo haríamos para definir qué significa independencia, idoneidad, etcétera, etcétera, y los criterios que define la Constitución. Diputada Escobar, en aras precisamente de salir adelante al paso de este conflicto, el diputado Douglas Avilés del partido CD presentó a la Comisión Política un pliego de oportunidades, de posiciones, de reformas a ciertos artículos, a ciertas normativas y por supuesto también plantea la posibilidad concreta de modificar ciertas disposiciones de la Constitución de la República. Para conocer un poquito sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al diputado Douglas Avilés. Hacemos un contacto telefónico con él. Diputado Avilés, un gusto tenerlo acá en 8 en Punto. Buenas noches, Sergio, y siempre es un gusto poder intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y quisiéramos, a palabras de Douglas Avilés, conocer cuáles han sido las 2 propuestas que formuló a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Sí, mira, Sergio y amigos televidentes, y saludos en el estudio también, invitados. Nosotros ahora en la Comisión Política expresamos que debido al rumbo que ha tomado este caso, que ha sido convertido en un nuevo enfrentamiento entre el legislativo y la Sala de lo Constitucional, valdría la pena en sentido propositivo empezar a tomar algunas acciones concretas como órgano legislativo. Una de ellas, en nuestra opinión, es promover una reforma al reglamento interior que establezca con claridad de aquí en adelante cómo deberemos de proceder cada vez que realicemos una elección de segundo grado. Evidentemente deberá haber diferencias, porque tú sabes que no es lo mismo hablar de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia que de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Hay algunas diferencias ahí. Pero además, nosotros hemos considerado que reconocemos una línea de análisis que han planteado algunos analistas, en el sentido que de alguna forma los magistrados de la Sala de la Constitucional, mediante sentencias, sí están generando una serie de cambios a la Carta Magna que algunos han interpretado casi como la base de una nueva Constitución. Entonces nosotros decimos, en sentido positivo, ¿por qué no los partidos políticos tomamos la iniciativa y somos los primeros en instalar una mesa nacional que promueva una discusión seria mediante una agenda claramente definida de reforma a la Constitución, de tal manera que actualicemos la Carta Magna a las expectativas de la ciudadanía en la actualidad, dado que pareciera que en gran sentido está desfasado. Eso sería nuestra idea. Nosotros hemos sostenido que los partidos políticos de alguna forma somos muy responsables de que mediante sentencias, producto de previas demandas ante la Sala, debemos de estar generando los cambios que hoy exige la sociedad en el mundo actual. Ok, diputado que somos Avilés. incapaces después de la firma de no promoverla. Ok, diputado Avilés, ¿las reformas a la Constitución es por el poder constituido o por una constituyente? Constituido por la Asamblea Legislativa y la reforma rígida que hoy por hoy conocemos, o llamar a una constituyente como varios diputados así lo están aseverando. Fíjate, Sergio, que nosotros hemos conversado con algunos abogados y lo primero que hay que plantear es que ya la misma Constitución establece un procedimiento cuando tú deseas realizar una reforma específica a la Carta Magna. Necesitas un número de
diputados que le den iniciativa de ley a la propuesta de reforma. Y hay procedimientos definidos para ello, pero definitivamente de lo que estoy hablando, que ya es una reforma amplia de la Constitución, que eventualmente puede producir una nueva Constitución, puede ser probable que deba ser realizado por una constituyente. Evidentemente, nosotros no fuimos electos como constituyentes. Deberá ser una asamblea constituyente electa como tal quien lo impulse. Pero si hay voluntad, por lo menos podemos comenzar este trabajo ahora en esta legislatura mediante ese procedimiento que ya establece la Constitución, que si la memoria no me falla, es que 10 diputados al menos le demos iniciativa de ley a una propuesta de reforma. Esa es la segunda propuesta, pero la primera propuesta, diputado Avilés, es reformar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para definir un mecanismo para elección de cargos de segundo grado. En alguna manera se ha criticado que luego de que varios abogados eligen a funcionarios de segundo grado, esto pasa a un filtro político y muy probablemente eso no se va a tomar en cuenta. Para gozar de una independencia debería de quedar bajo su criterio ya definido que la elección de abogados bajo ciertos aspirantes debería de finalizar en ese momento, diputado. Pero fíjate, Sergio, antes, mucho de lo que está pasando tiene que ver con el procedimiento de elección. Sucede que cada vez que vamos a elegir funcionarios de segundo grado, la comisión política elige define una subcomisión de esta comisión que se dedica a trabajar en una metodología de cómo continuar el proceso. Y entonces nosotros hemos definido por cuenta propia consultas a varias instituciones del Estado para garantizar que no hay ninguna objeción para que pueda asumir un cargo relevante, etcétera. Pero creo que deberemos ya reformar el reglamento y dejar claramente definido. El procedimiento es 1, 2, 3, 4, para que quede instituido y en adelante ya no se considere que obramos de una manera en un sentido, en otra elección en otro, y de tal manera que no tengamos un reparo del tipo del que hoy tenemos mediante una sentencia que dice que no desarrollamos el proceso correcto para garantizar la idoneidad, que es la palabra que realmente resume esto de la competencia notoria, por ejemplo. Ok, voy a hacer una pausa comercial, tenemos muy poco tiempo, 1 minuto, pero vamos a seguir, por supuesto, conversando con usted. Una última pregunta, ¿qué le haría pensar a Douglas Avilés con estas propuestas que, como usted lo dijo acá en Teleprensa, en una nota, no se van a ir al cesto de la basura? ¿Qué le haría pensar a Douglas Avilés que la clase política predominante va a ceder un tan solo gramo de poder para que otros elijan y no ellos? Fíjate que en realidad no me hace pensar nada en ello. Por el contrario, tal como tú lo has registrado, me muestro bastante escéptico, pero hay que hacer el esfuerzo. El país se lo merece. Y yo creo que las fuerzas políticas mayoritarias deben olvidar por un instante las elecciones presidenciales y tomarse en serio estos temas que sí realmente ayudan a edificar un mejor país. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, Arena y el Frente deberían de estar siendo abanderados de estas ideas. Instalemos la mesa, abramos un diálogo nacional, discutamos reformas a la Constitución, discutamos reformas al reglamento interior y evitémonos futuras confrontaciones. Yo creo que el país se merece algo mejor. Ok, vamos a quedarnos ciertamente muy pendientes, diputado, de todo lo que se pueda dar al interior de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, de cualquier tipo de solución que se pueda dar en torno a este tema. Gracias, y nosotros como Cambio Democrático siempre seguimos propositivos, Sergio. Buenas noches. No, muchísimas gracias a usted, diputado, un placer haberlo tenido acá y que nos haya, por supuesto, destinado un par de segundos acá en esta su entrevista 8 en punto. Hacemos nuestra primera pausa comercial, al regresar mucho más con nuestros invitados que abordar y muchos temas que usted desea saber. Pausa, volvemos.